Y Verde Soto saca un informe donde se detalla el modus operandi de corrupción en el CNEL y Plopec. Y entonces cuando esto estalla, con las 7 hipótesis de Verde Soto que manejan este informe, entonces el tema ya tiene otro color, pues. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Bótalo a Verde Soto, es otro traidor. Y que Lazo aceptó la renuncia por falta de resultados concretos en la gestión de Verde Soto. Le pegan una patada en el trasero a Verde Soto, cuando hasta hace 4 o 5 días era la maravilla número 1. Se hicieron hasta unas ruedas de prensa con él y no sé qué y no sé cuánto. Sí, pero además el documento que usted lo tiene y yo también lo tengo. Dice primer informe. O sea, se venía un segundo informe. Entonces viene la pregunta. Yo trato de ser didáctico con la gente. Primer informe, por lo tanto, cuando dice usted primer informe es porque viene el segundo o quién sabe el tercero. Entonces, si con el primer informe los desbarata, hablando fundamentalmente de la de Plopec, fundamentalmente hablando del tema de CNEL y de de Petroecuador y otra empresa. Con eso los desbarata. El gobierno dice no podemos permitir que saque el segundo informe, si con este ya nos dejó. Pero mire usted, Verde Soto, con decreto ejecutivo, le cambió las facultades con decreto 648, dictado el 18 de enero del 2023, o sea, el lunes de la semana anterior. Mire bien la fecha, lunes. Y donde para tapar las cosas y dar una imagen de que el gobierno estaba, pero el más interesado en ser el líder de la lucha contra la corrupción, le añade una función más a la Secretaría de Política Pública Anticorrupción que manejaba Verde Soto. Y le añade una facultad más que dice participar directamente en todos los directorios de las empresas públicas creadas por la función ejecutiva en calidad de invitado. Esto es una tamaña imbecilidad, una estupidez, y voy a explicar por qué. Porque si lo ponen ahí para manejar una política anticorrupción y está presente en una sesión del directorio de una empresa pública, por ejemplo, donde se toman decisiones, y mañana, fruto de esa resolución, se denuncia que ha habido algo indebido, que ha generado actos que perjudicaron al Estado ecuatoriano, al erario nacional. ¿Cómo puede eso juzgarse si estuvo presente el secretario de Política Pública Anticorrupción en la sesión? Es como que si el Contralor General del Estado sería parte de los directorios de las empresas públicas. ¿Qué voz tendría después para poder criticar lo que se ha aprobado? Pero es para llenar los medios, dar un bombazo. Pero no se la pensaban que Verde Soto sacaba el informe. Entonces, porque si no, no le hubieran dado estas funciones. 18 de enero le dan las funciones. Y Verde Soto saca un informe donde se detalla el modus operandi de corrupción en el CNEL y Plopec. Y entonces, cuando esto estalla, con las 7 hipótesis de Verde Soto que manejan este informe, entonces el tema ya tiene otro color, pues. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Bótalo a Verde Soto, es otro traidor, cayó en desgracia. Y entonces sale el gobierno y critica el informe de Verde Soto, que hace poquitos días atrás, pensando que era la maravilla número 1, lo hacía miembro de todos los directorios. Y el secretario de Información dice que este informe son especulaciones genéricas mal llamadas hipótesis, y que Lazo aceptó la renuncia por falta de resultados concretos en la gestión de Verde Soto. Le pegan una patada en el trasero a Verde Soto, cuando hasta hace 4 o 5 días era la maravilla número 1. Se hicieron hasta unas ruedas de prensa con él y no sé qué y no sé cuánto. Y ahora ya es mala palabra Verde Soto por haber destapado parte, no todo, parte del queso de cómo se manejan este tipo de empresas. Y obviamente esta revisión se hizo de supuestas irregularidades en los sectores Flota Petrolera Ecuatoriana, Plopec, Petroecuador, Corporación Nacional de Electricidad y Corporación Eléctrica del Ecuador. Y ahí están, este informe que es extenso, no podemos analizarlo en detalle. Las 7 hipótesis tienen que ver con
el control a cambio de la retribución en lo que son franquicias, adopción de decisiones sin fundamento técnico, direccionamiento de los términos de referencia para las contrataciones, competencia coludida, o sea, poniéndose de acuerdo para perjudicar al Estado, un arreglo corrupto entre oferentes para fingir competencia, rotación de grupos articulados, grupos corruptos que se rotan para que le den el contrato al uno, al otro, a veces en consorcios, lavado de activos mediante contratación pública y conflictos interempresariales. O sea, ¿acaso que lo que sale Verde Soto, ahora Verde Soto ya será mala palabra? Ya será otro torpe del gobierno, cuando hace 5 días, 6 días, era el más brillante del gobierno que supuestamente combatía la corrupción. Entonces ahora ya Verde Soto ya cayó en desgracia. Porque lo que quiere es taparlo todo. Y sucede que el arquero que contrataron, como en el fútbol, el arquero no fue arquero. Se dejó meter los goles y terminó diciendo lo que estaba pasando. Entonces el modus operandi de corrupción en Senel, Propeg y otras empresas prácticamente lo detalla en su informe Luis Verde Soto. Y en este momento es un poco más y es torpe. Un poco más y es... y que la información en sí misma no es una prueba. Obvio que no es una prueba. No se hagan los pendejos la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. El informe tiene que ser recogido como una noticia criminis, así es el derecho, por la Fiscalía General del Estado, y sumar este informe a las investigaciones que están haciendo. Entonces, claro que no es una prueba, porque están en etapa de indagación, de investigación. Si esto se va confirmando lo que dijo Verde Soto, entonces esto pasa a la etapa de instrucción fiscal y luego a la etapa del juicio penal. Entonces, claro, hoy la información en sí misma no es una prueba. Hoy no has dicho nada que no se conozca, pero dan a entender a la gente que Verde Soto está inventándose cosas. Entonces, si Verde Soto era el mimado del gobierno hasta hace poco, porque incluso en el Consejo Nacional Electoral les ayudó y bastante. Entonces, este momento, ya, o sea, comienzan a salir. ¿Y qué dirá? Si le hacen otra entrevista, porque todavía no le han tomado una entrevista a Lazo sobre la salida de Verde Soto. Dirá, yo ya le perdí la confianza. Le dirá igual que Luque. O sea, yo ya le perdí la confianza y no era leal. ¿O qué cosas inventarán? Pero se les va desgranando la gente y se les va cayendo la careta. Entonces, ¿a dónde van a ir a parar? Entonces, es tan grave lo que sucede en el Ecuador, porque con la salida de tanta gente y de la salida del país de otras gentes y los últimos audios, se demuestra que prácticamente existiría en el Ecuador una estructura criminal, una estructura organizada para hacer fiesta con los negocios del Estado. Con esta presunta trama de corrupción, se ha mencionado sobre el decreto 163, doctor, decreto que dio mayor poder al presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, CENCO. Este decreto 163, emitido el 18 de agosto de 2021, Lazo dispuso que quien presida los directorios de cada una de las 2 empresas públicas debería ser el presidente de ENCO, ¿no? Lo que haría que este presidente concentre información privilegiada y sobre todo poder en estas empresas. ¿Cuál es su análisis, doctor? A ver, el tema es muy sencillo de explicarlo. ¿Para qué existen ministros de carteras de Estado, como por ejemplo el Ministerio de Energía, que tiene a su cargo la energía, el nombre lo dice, y recursos naturales no renovables? ¿Para qué tiene? Si el que preside el directorio es el gerente de la EMCO, cuando el que tiene que manejar, que lo ha manejado toda la vida, el gerente de CEPE en su oportunidad, Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, que cambió de nombre a Petroecuador, el gerente de Petroecuador y la empresa Petroecuador o CEPE en su momento, siempre estuvo controlada por un directorio presidido por el ministro de Energía, pues. Y lo mismo ha pasado con los demás, pues, con las demás instituciones públicas, las demás empresas públicas. De pronto, con este decreto 163, sucede que la EMCO la pusieron por encima de los ministros. Fernando Santos, que parece que tiene mala memoria, espero que de esto se acuerde, en una declaración que hizo hace un mes más o menos, porque le preguntaban los cuestionamientos sobre el nombramiento del gerente Aguiar, y dijo, pues, no era sobre eso, le preguntaron sobre corrupción en Petroecuador, y dijo, yo no puedo hacer mucho porque el que manda ahí es el gerente de la EMCO. O sea, él lo dijo, es cuestión de buscar la entrevista. Claro, o sea,
Fue un coto de casa, aquí lo dejamos y esto lo va a controlar la EMCA. Y entonces el ministro de Energía era, a ver, vamos a poner un ejemplo sencillito. Vamos a poner de cuentas que a mí me nombraron ministro de Energía. Yo subo, o antes de nombrarme, me dicen, te propongo el Ministerio de Energía. Veo la normativa y veo que el que va a mandar en Petroecuador es EMCO y no yo. Muchas gracias, señor, se equivocó de persona. Pero yo no voy a poner la cara de pendejo de ministro de Energía cuando el que me está manejando la empresa es el gerente de las empresas públicas. Se llevaron allá el control. Entonces viene la pregunta que tiene que preguntarle a Lazo, porque incluso Lazo tiene que ser convocado a la fiscalía a rendir. Esto tiene que subir de nivel. Esto no lo puede manejar la fiscal Yucha. Es el apellido de ella, por si acaso. Esto tiene que manejar la fiscal general, porque tienen que llamarlo a declarar a Guillermo Lazo Mendoza. A él tiene que llamarlo a declarar. A él y a todos los que estén vinculados, incluso al secretario general de Administración, y a Santos y a todos, a ver qué declaren, qué saben sobre este tema. Porque no es cuestión de, como Santos que dice, están haciendo una gran bulla que ya le cuesta el puesto a Hernán Luque, ya le cuesta el puesto al director de Flopec, ya le cuesta el puesto al de la CNEL, y les va a cortar el puesto a mucha gente, porque tienen que ir respondiendo, porque en la medida que se saquen los cueros al sol, entonces se va a saber cómo así se lo nombraron a fulano tal, cómo así lo nombraron, y a quién se reportaban, porque es lo que hacen. Léase las disposiciones de la normativa que se creó en este gobierno, en donde, por ejemplo, en lo que es alianzas público-privadas, todo lo maneja una comisión de la Presidencia de la República. Yo lo critiqué en este medio, en Periodismo en Llamas, este tema, que lo maneja una comisión de la Presidencia de la República, y está en la ley que le hicieron aprobar cuando tenían mayoría. Entonces uno dice, ¿por qué se llevan a la presidencia? Si son temas que le corresponde a cada cartera de Estado. ¿Por qué? Para nombrar el clave para que maneje todos los procesos de alianzas público-privadas. Entonces saben a quién apuntarle y me resuelve los problemas. No problemas, me resuelve cómo manejar este tipo de contrataciones. Entonces el tema se va destapando. Y esto, además que hay una cosa, yo no sé si si la Posta ya sacó todo lo que tenía en el carrete. No lo sé, porque no tengo contacto con ellos. Supuestamente la Posta se ha referido hoy día, les escuchaba que todavía hay más, que todavía tienen, es como que le están jugando un ajedrez, doctora. O sea, yo lo que siento es que la Posta, y esto no se dio cuenta Lazo, la Posta le comenzó a entregar en cómodas cuotas diarias. Ajá, pero a ver cómo reacciona. En este caso. Entonces le sueltan una y el gobierno dice, solo es ese y los demás son santos. Siguiente declaración de la Posta, ya también no es santo fulano. Y entonces nuevamente, no, es que no sé qué. Es que me comprueben que han hablado con Danilo Carrera, ya sacaron. Que eso tendrá que ser el fruto de una experticia en criminalística. Claro. Pero por la forma como lo presenta la Posta, tiene visos de credibilidad. Pero eso tendrá que resolverlo un perito de criminalística para ver de dónde salió la información, si es la voz mismo de Danilo Carrera y toda la cuestión. Pero la información que tiene la Posta parece que no tiene todavía fondo, tiene mucho más. Sí, así han dicho. Mañana, cuando canten victoria que ya está resuelto, de pronto sale otro tipo de conexión y otro tipo de vainas, que van a culminar con que no va a tener otro remedio el señor Lazo que irse a su casa. Porque no, va a llegar un momento en que, salvo que los ecuatorianos somos pendejos, le creamos las cosas que dicen. Entonces lo que pasa es que le están destapando velo por velo de la cara y le están sacando todas. Y este momento ya están prácticamente desnudos. Peor si le siguen sacando más cosas. Correcto, doctor. Y justamente el informe también advierte sobre esa concentración de información privilegiada en manos del presidente de ENCO, lo que puede llevar a tráfico de influencias y direccionamiento de las contrataciones. Tener la información concentrada y tanto poder es un riesgo porque puede llevar al presidente de ENCO a hacer el contacto de los grupos externos e internos de corrupción. Eso lo manifiesta el informe en la página 13 para quienes lo quieran revisar.
Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseo sexual es provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.